Muy bien, dentro del análisis combinatorio tenemos las combinaciones. Pues decía, las combinaciones combinan lo que son las variaciones y las permutaciones. En las variaciones, un grupo se diferencia de otro de dos formas. Un grupo se va a diferenciar de otro con la misma cantidad de elementos en al menos un elemento. Y la otra forma es, en las variaciones, que si tienen los mismos elementos, se va a diferenciar por el orden. Quiere decir, en las variaciones se diferencian por lo menos en un elemento o por el orden en que estén colocados si tienen los mismos elementos. Eso es las variaciones. En las permutaciones se diferencian por el orden. O sea, decimos entonces que las combinaciones, le acabo de decir, no es más que variaciones sobre permutaciones. Las variaciones se diferencian por lo menos en un elemento o por el orden. Y en las permutaciones por el orden. Si yo simplifico, me va a quedar entonces que en las combinaciones un grupo se va a diferenciar de otro. Un grupo con el mismo número de elementos se va a diferenciar de otro solamente, o por lo menos, en al menos un elemento. Las combinaciones, después de verlo de esta forma, de una manera, digamos que matemática o aritmética, las combinaciones son los grupos que se pueden formar con varios elementos. Yo puedo tener estos 5 elementos, A, B, C y D, E y D. Si yo voy a hacer combinaciones, o sea, lo puedo tomar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, como yo quiera. Vamos a hacer combinaciones de 3, o sea, yo voy a tener estos grupos. En las combinaciones, un grupo se diferencia de otro en al menos un elemento. Sencillamente. Si el grupo tiene los mismos elementos como este y este, se cuenta como un solo grupo. Esos dos son un solo grupo. En combinaciones, un grupo se va a diferenciar de otro por lo menos en un elemento. Eso es lo que deben tener en cuenta cuando vayan a hacer el análisis combinatorio de algún ejercicio que se le coloque. En las combinaciones, un grupo se diferencia de otro en por lo menos un elemento. El cálculo del número de combinaciones se va a determinar, dijimos que las combinaciones son las variaciones sobre las permutaciones, ¿no? El cálculo del número de combinaciones de n elementos tomados n a n va a ser igual a las variaciones sobre las permutaciones. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Luego vamos a utilizar otra fórmula un poquito, digamos que más simple, pero en esencia es lo mismo. Por ejemplo, si yo le digo, en un examen, se colocan 8 temas para que el estudiante escoja 5. Pregunto, ¿cuántas selecciones puede hacer el alumno? Aquí tengo un ejemplo sencillo sobre combinaciones. M representa el número de elementos. El número de elementos será 8. N me representa el número de grupo, que va a ser igual a 5. Al aplicar la fórmula, las combinaciones de M, N, o sea, las combinaciones de M elementos tomados N a N, serían las variaciones de M, N sobre las permutaciones de N. Lo que sería entonces igual, las combinaciones de 8,5 va a ser igual a las variaciones de 8,5 sobre las permutaciones de 5. Entonces,
Recuerden que en las variaciones, el número de elementos, el número de elementos, el número n, o sea, el número de grupo, ¿no? Me va a limitar la cantidad de factores que voy a tener. Por lo tanto, esto sería 8 por 8 menos 1, por 8 menos 2, por 8 menos 3, por 8 menos 4, porque el número de grupo es igual a 5 y vamos a tener en las variaciones 5 factores, 1, 2, 3, 4 y 5. Sobre las permutaciones de 5. Las permutaciones de 5, esto quiere decir factorial de 5. Nos viene quedando entonces que las combinaciones de 8,5, o sea, de 8 elementos tomados 5 en 5, serían 8, 8 menos 7, 8 menos 2, 6, 8 menos 3, 5 y 8 menos 4, 4. 1, 2, 3, 4 y 5 factores. Sobre el factorial de 5, que ustedes saben que es el producto de los números enteros consecutivos, desde 5 hasta 1 o desde 1 hasta 5. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y aquí hacemos entonces como Mistolín. Nos simplificamos la vida. Elimino 5 por 4 y 5 por 4. Entonces, 2 por 3, 6, y lo elimino con ese 6. Entonces, las combinaciones de 8 temas tomados de 5 en 5 va a ser igual 8 por 7, 56. Y 56 selecciones son las que puede hacer el alumno. Entonces, respuesta. El alumno puede hacer 56 selecciones. Así de sencillo, así de fácil. Ahora bien, ¿alguna pregunta? Si pueden observar, aquí combinamos entonces las dos clases que habíamos dado, las variaciones y las permutaciones. Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento en el cual pueden formularla. Les escucho. Mi pregunta es, ¿se tiene que simplificar obligatoriamente o se puede dividir normal? O O sea, sea, eso usted dice, afecta. usted me dice multiplicarlo todo y después dividirlo, ¿verdad? Ajá. Sí, claro, puede hacerlo, pero así es más trabajoso. Porque imagínate que yo me hubiera puesto a multiplicar todo eso y después dividirlo. Mejor simplifico porque lo tengo ahí, es mucho más cómodo. Fausto. Siempre apliquen lo que ustedes saben, porque de eso se trata. O sea, simplifiquen. Busquen la manera de simplificar siempre, porque así es mucho más fácil y más rápido. Fausto.